El tema de hoy, bueno, como dijimos, es el medio ambiente, la situación, lo que está pasando en Amazonas. Está desencadenando también una cuestión política importante. Para todo ese tema y para hablar de medio ambiente y la deforestación y los incendios y todo eso, hemos convocado en el día de hoy al doctor Dino Velorio Clavot. Realmente el doctor Clavot es un especialista en el tema, es abogado, doctor en Derecho, especialista en recursos naturales, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, director de la carrera de especialización en Derecho Ambiental en la misma universidad, director del Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente, Recursos Humanos y Energéticos del Colegio Público de Abogados, entre otras cosas. Bienvenido, doctor Dino Velorio Clavot. Hola. Doctor, ¿se encuentra en línea? ¿Me escucha? Ahora sí, doctor, ahora perfectamente. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues escucho muy bien. Bueno, gracias por llamarme. Seguramente para hablar de esa cuestión que preocupa a toda la población mundial, ¿no? Sí, así es, doctor. Estábamos comentando un poco la cuestión esta, la deforestación, todo el tema, la de biodiversidad, y bueno, por eso queríamos hablar con un especialista como usted, doctor. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, puedo decir unas cuantas cosas que obviamente siempre siguen la línea de la gran preocupación, porque esto estaría dentro de las graves agresiones ambientales, ¿no? Sí. Es una actitud del hombre. Por supuesto que después hay otro tipo de fenómenos que también causa el hombre, que agravan la situación concreta, por ejemplo, de los 80.000 incendios forestales en Brasil. Sí. Que no es solamente Brasil, porque la Amazonia es el 60% de Brasil, 60-65%, y después también, como todos sabemos, de otros países, ¿no? También Perú, también un poco Venezuela, Ecuador, Guyana, Paraguay, sí. Bolivia, llega... Sí, inmenso territorio, tema, claro. ¿no? Y los incendios se han multiplicado en la actualidad, bueno, por efectos de la actividad humana desaprensiva, que ya no es nueva, ya nosotros tenemos experiencia en la propia Argentina. Acá en una oportunidad la Corte Suprema, en un fallo muy conocido, Salas, Salas, tuvo que intervenir para, desautorizar la continuación de la tala de bosques, que era muy conocido en Salta, ¿no? Sí. Que afectaba una región muy importante y que había sido autorizada. Ese desmonte ya era desproporcionado. Y lo que tenemos que ver es lo siguiente: hay una tarea de acumulación de autorizaciones o de actividades no autorizadas. Cuando se juntan todas esas actividades nocivas al planeta, o en este caso al bosque, buscando posiblemente la extensión de la frontera ganadera, para tener soja, para tener ganado, que es lo que pasó en Brasil, y pasa, y hace mucho tiempo, y pasa también en algunos otros lugares, también en nuestro país. Y bueno, estamos avanzando en una acumulación de causas. Por lo tanto, yo le puedo decir que desde el punto de vista del derecho ambiental, que es mi especialidad, existen herramientas para trabajar, pero claro, todas estas están cimentadas en un tema cultural, que es nuestra cultura jurídico-ambiental. Claro. Nosotros tenemos principios ambientales, tenemos herramientas en la ley. El tema es cuándo y cómo la aplicamos, si es que la aplicamos. Sí. Esto es lo primero que le puedo decir. Una consulta, doctor. ¿Por qué, por lo que usted decía de que quizás lo que se está queriendo hacer es con una intencionalidad de poder tener una mejor estructura ganadera o la plantación de soja, ¿cómo es que esto, digamos, puede suceder en una situación donde todo el mundo sabe que este bosque que representa el Amazonas es el pulmón más importante que tenemos, como para que que absorba el carbono que es tan dañino para las personas, ¿no? Bueno, perfecto, pero tenemos que pensar que no todas las personas están también tan informadas. Yo supongo que muchos de los ganaderos, hombres que trabajan en lugares recónditos de los distintos estados brasileños, en el caso de Brasil, de una extensión geográfica enorme, en algunos casos no tienen la conciencia o la información adecuada, y es por eso la gran responsabilidad del Estado, de distintos estados, en el caso de Brasil, porque ahí se están afectando distintos provincias, digamos, brasileñas, en principio unas más que otras, y bueno, ahí hay que actuar. Y entonces, si el Estado tiene una mirada hacia un costado y no pone los límites, ahí la actividad privada de esas personas que, o por falta de información
o porque tienen algún interés muy particular en esa actividad económica de la ganadería o de la soja o de otras explotaciones, y bueno, se produce eso. Yo creo que hay una falta de control. Yo creo que en el caso concreto de Brasil hubo, ya no solamente con Bolsonaro, sino tengo información que de antes también hay una política de aflojamiento de estos controles. O sea, no es, yo no defiendo a Bolsonaro, por supuesto, pero ya viene de antes. Claro. Y esto se incrementó muchísimo. Es como que nadie controla esto que se va de las manos. Entonces yo creo que hay una grave responsabilidad de la política, porque vamos a hablar también de la política ambiental que tienen los países. Nuestro país, por ejemplo, Brasil, con sus nuevas autoridades, parece que el secretario o ministro del Ambiente no tiene la formación o la cultura jurídico-ambiental que tenían sus predecesores. Pues yo recuerdo perfectamente que Brasil siempre fue un país que en materia de legislación ambiental y de gestión ambiental siempre nos enseñó mucho. Sí, ya claro. Porque tiene una geografía tan extensa y con muchos recursos naturales que la verdad que llama la atención que esto se haya detectado ahora. Claro. Realmente, la verdad que llama poderosamente la atención. Lo que vemos también que hay un impacto, bueno, mundial, porque esto no es solamente a Brasil o a Venezuela, a nosotros, sino que impacta a todo el mundo. Y el derecho, en este caso, ¿qué tiene que decir al respecto? La parte jurídica, digamos. ¿Quién? Lo que sería internacional, lo que sería la legislación internacional. No estaríamos cumpliendo con los convenios internacionales. Hay una preocupación mundial por el cambio climático, y esto agrava el cambio climático. Es decir, hay una doble vía. Por un lado, esto genera mayor impacto climático, pero además ya existe un cambio climático con consecuencias que son agravadas justamente por estos incendios. Y por lo tanto, yo tengo que recordarle a toda la platea y los que nos escuchan que tenemos una convención de cambio climático que fue firmada en Río de Janeiro, casualmente en 1992, revalidada a 20 años también de ese acontecimiento que tuve la suerte de participar en Río de Janeiro en 92, y que también ha sido ratificada por el Acuerdo de París en 2015, de 200 países de la Tierra. Se comprometieron a hacer aplicaciones y contribuciones nacionales para mejorar en acciones climáticas, para mitigar y para adecuarnos al cambio climático. Y esto está vulnerando todavía estas acciones, y esto ha motivado esta reacción que hemos leído estos días del G7, que se reunió en Francia, en Biarritz, y donde ahí fue también invitado el presidente chileno, que junto con el presidente francés han ofrecido una ayuda que fue desechada por Bolsonaro. Esto se ha leído, el G7 en Biarritz se reunieron, y bueno, ahí estuvo el presidente del Consejo Europeo también, Donald Tusk. Doctor, y bueno, doctor. Me parece que y lo peor que estamos poniendo en peligro el incipiente acuerdo Unión Europea y Mercosur también. Claro. También. Doctor, usted estaba hablando recién de las convenciones mundiales, se refirió al G7. Aprovecho a consultarle, ¿cuáles son las principales normas en lo que es el marco legal respecto al derecho ambiental que tal vez el G7 le reclama a Brasil por el caso de la Amazonia? Hay principios del derecho ambiental internacional que tienen que ver con aspectos como principios de política como la prevención, la precaución, la solidaridad, la responsabilidad, y uno que se habla y se explica poco, que es la equidad intergeneracional. ¿Qué le estamos dejando a los hijos, nuestros hijos? Estos son normas, o sea, principios que se aplican y que además son la base de normas que luego dan lugar a herramientas o instrumentos de la política y de la gestión ambiental. Te doy un ejemplo, la evaluación de impacto ambiental. Nos recordaba estos días el presidente de la Corte Suprema, muy sabio él, Lorenzetti, que la cuestión de la evaluación de impacto ambiental cuando, por ejemplo, se autoriza una deforestación de un predio, tiene que ser teniendo en cuenta la acumulación de otros predios que son susceptibles de ser deforestados. Va a decir, hay una tarea de acumulación. Entonces, cuando se hace un estudio de impacto ambiental no es sobre ese predio, sino todas las consecuencias que va a tener el predio deforestado o otros predios susceptibles de ser forestados, vecinos y cercanos, el impacto que va a tener sobre la población, sobre el cambio climático.
sobre el uso del agua. Es decir, es una cosa sistémica. Si no se ve este tema como un tema sistémico que relaciona nuestra responsabilidad con los vecinos, y ya sean vecinos personas o vecinos empresas o vecinos países, estaríamos desconociendo estos principios básicos del derecho ambiental internacional que también están en nuestras propias leyes. Claro. Así que herramientas tenemos. Esa es una. Otra es el ordenamiento ambiental del territorio, donde se fijan pautas para que los distintos usuarios, tenedores o propietarios de predios tengan una actitud de solidaridad y mancomunidad de acciones frente a los vecinos. Es decir, esto no es una cuestión de alguien solo. Mire, le doy otro ejemplo, Sí. quiero usarme del tiempo, ¿no? Dele, por favor, sí, Usted adelante, muy puede ser interesante. el dueño de un predio en la República Argentina. Ese predio tiene un bosque. Sí. Usted no es el dueño del bosque para poder talarlo, poder hacer lo que quiera hacer. ¿Por qué? Porque si usted lo tala, puede estar afectando el clima y los recursos de los predios próximos. Por lo tanto, en la clasificación de los bosques, este bosque productor del cual yo le estoy hablando, necesita, por ejemplo, presentar un plan de explotación que tiene que ser aprobado por las autoridades antes de proceder a la tala. Fíjese, hay una herramienta donde considera que no es un derecho absoluto que tiene el propietario del predio, porque tenga un bosque y él puede hacer lo que quiera. Y esto, si usted lo lleva a nivel internacional, pasa lo mismo. El país Brasil no puede hacer lo que quiere con el pulmón más grande del mundo. Claro. Y también la solidaridad de los restantes países de la Tierra a Brasil para ayudarlos en la prevención de incendios. Para eso existen los brigadistas. Existe una multiplicidad de acciones que se relajaron en esta oportunidad. Quiero ser claro, creo que estoy claro, ¿no? No, sin duda, doctor. Nosotros veníamos pensando, inclusive lo hablábamos acá en el programa, de lo desacertadas que pueden ser algunas políticas cuando en realidad el bien común es común a todos, ¿no es cierto? No es que la Amazonia es solo de Brasil y de los 3 o 4 países que, digamos, ocupan el territorio del Amazonas, sino por supuesto que no. es un impacto que se genera a nivel mundial, ¿no es verdad? Sí, en el caso sobre un sistema, hay que Sí. entender el tema de cómo funcionan los sistemas. Ah. Ese sistema funciona de esa manera y todos los que se benefician, porque el resto del mundo también se beneficia, y el Sí. 20% del oxígeno proviene del Amazonas. Claro. Y además con el secuestro de gases de efecto invernadero que da un beneficio mundial. Mundial. Por eso también existe una solidaridad mundial para ayudar al Amazonas. Pero la pregunta es, las autoridades brasileñas, está hablando de soberanía, ¿se dejan ayudar? Sí. ¿Existe un diálogo? Tal vez no hay el diálogo que nosotros vemos que no existe, por ejemplo, con el Acuerdo de París, donde el propio presidente de Estados Unidos dijo que no lo va a cumplir y que se mentira. Y me parece que Bolsonaro está en esa línea. Y ahí está la reacción de Macron, de Alemania y de los países de la Unión Europea y de otros países de la Tierra que están alarmados por esta declaración política de estos poderosos de estos países. Sí. Sí, fíjense que estamos hablando de responsabilidad, una responsabilidad mundial y también en una responsabilidad del país, que es el tenedor o el dueño de estos sistemas, en este caso de bosques y de Amazonas, ¿no? En este caso. Doctor, Así que creo que tenemos ahí una cuestión que, miren, le quiero agregar algo más. Sí, No sí, por penaliza, se están hablando del delito de graves agresiones ambientales y que ya estas conductas incurren, digamos, en tipos penales que deben ser perseguidos y que todavía no están consolidados en la estructura jurídica mundial, ¿no? Porque estos graves agresiones al ambiente están considerando la posibilidad de que los líderes mundiales conduzcan a futuros instrumentos internacionales y a la creación de un tribunal penal ambiental internacional, internacional o regionales. o regionales. Sí, Doctor, no existe esto ahora. discúlpeme que le consulte, pero sé que usted tiene a su cargo el Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Energéticos del Colegio Público, ¿no? Correcto. ¿Qué específicamente se está trabajando en esa comisión, doctor? Porque si nosotros estamos hablando ahora de una situación que trasciende, digamos, por los medios de comunicación, pero debe haber tantas problemáticas locales, ¿no? ¿Sobre qué se está trabajando, doctor? Bueno, mire, casualmente nosotros el viernes pasado, o sea, hace pocos días terminamos el 11º Foro Internacional de Derecho Ambiental que realizamos por 11ª vez.
Y en la agenda están todos estos problemas. Uno de los temas centrales ha sido la sociedad del conocimiento, la aplicación de las tecnologías, de la comunicación, de la información y de la inteligencia artificial a estas herramientas que yo le describía recién, que están en las leyes, pero que necesitan una adecuación a las herramientas tecnológicas y de conocimiento que tiene la sociedad. Así que estamos trabajando en eso, hemos convocado a 50 panelistas, donde se tocaron todos estos temas que ya lo teníamos gozado, por supuesto, este programa, pero por ejemplo, el caso del Amazonas empezó en los primeros días de agosto, y nuestro foro empezó y terminó hace 4 días. Así que estuvimos 50 personas preocupadas en estos temas, pero también todo confluye en estas grandes agresiones al ambiente, del cual irremediablemente nosotros debemos saber que el hombre es responsable. Y eso no lo digo yo, lo dice la comunidad científica mundial. El panel de cambio climático de las Naciones Unidas y de la Organización Meteorológica Mundial, junto con el PNUMA, lo declara. Así que no podemos dudar de esto. Doctor, en el colegio público estamos trabajando eso. Doctor, la última que le hago. Y pensando en el caso Argentina, ¿cómo está nuestro país en materia de derecho ambiental? Pensando, por ejemplo, en que también tenemos casos de deforestación en el norte del país, en lo que es la explotación de las mineras que también están en nuestro territorio. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, son todos temas diversos. Yo creo que cuando hablamos de minería, estamos hablando de minería sustentable, una minería que tiene que ver los grandes peligros que encierra la minería a cielo abierto, y la utilización de ciertos químicos y ciertas afectaciones al uso del agua. Yo no llevaría mucho tiempo, pues me llevaría al tema hidrocarburífero, al fracking. Bueno, tenemos muchos temas, pero también tenemos que empezar el desarrollo, ¿no? Ese es el gran problema. Fíjense, tenemos Vaca Muerta, que es una gran esperanza y una realidad en materia de conseguir el gas, poder exportarlo inclusive, y también petróleo. Y por otro lado tenemos que cumplir con nuestros acuerdos de cambio climático, promoviendo energías limpias, energías renovables, como lo estamos haciendo en Salta, en Jujuy, con la energía eólica solar fotovoltaica, y también en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país. Así que hay muchos temas que están preocupando y que tienen que ver con el cambio de la matriz energética. Así que existen también incendios en nuestra brecha, en Córdoba, en el sur patagónico. Por supuesto. Tenemos que cuidar una frontera muy, muy larga. Ayer estuve con la gente de migraciones, justamente hablando de esto, cuidar nuestras fronteras, ¿no? Tiene mucho que ver también que hagamos dentro de nuestro territorio, identificando esos problemas, y fundamentalmente le digo una cosa: educación, formación, sensibilización, y fundamentalmente nuestros políticos. Si usted escucha a ver qué político está hablando de estos temas. Perdón, sí, tenemos otros problemas acusantes, pero esto también es el lugar donde vivimos, ¿no? Yo no veo ninguna cuestión que estamos hablando tan interesantemente hoy esta tarde con ustedes que esté en la agenda de los políticos. No es un tema que aparentemente vende, y lamentablemente tampoco parece que le interesa al común de la gente, ¿no? Pero bueno, hay que hacer una toma de conciencia más importante. Al común de la gente, le digo, yo tengo el privilegio de tener alumnos en distintas universidades, también en Belgrano, en la UBA, en El Salvador. Y yo les digo, el grado de concientización y de alarma de los chicos de 20, 22 años es desconocido, es muy importante. Muy bien, eso es lo que nos da esperanza. Bueno, y tenemos que llegar a toda la población, obviamente. Es muy importante. Bueno, doctor, la verdad que nos hubiéramos quedado toda la tarde a conversar con usted, muy interesante. Espero que podamos llamarlo en otra oportunidad para hablar de algún tema o hablar de cosas importantes que se estén solucionando en esta cuestión. Focalizar en algunos temas por vez, porque vete, todo va con todo. Claro. Empezamos a hablar de qué sé yo, de la acción climática, terminamos hablando de vacas muertas, hablando de los bosques. Indudablemente, todo se relaciona. Esto está llegando a la población. La población ya está tomando conciencia de que tiene que haber políticas ambientales y que tiene que haber un compromiso también de la población. Porque cuando le decimos también a nuestros políticos que nos van a representar, ellos también tienen que tener estas ideas y estos conocimientos. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos atendido. Hugo Duvaldo y Brandon Machiavelli lo saludan. Le mando un fuerte abrazo y en otra oportunidad seguramente lo vamos a volver a molestar. Bueno, le agradezco mucho su atención y le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.